Hola y bienvenidos una vez más. Ya había hecho este problema, lo había explicado en un vídeo, pero luego de verlo varias veces no me gustó y lo retiré porque quiero explicarlo más a fondo. Entonces creo que esta edición le va a aportar mucho más que la anterior. Por si recuerdan, se trata de un cilindro de masa M y radio R que se deja caer desde el punto A de la figura, o sea que se lo coloca aquí con velocidad cero, y a partir de aquí, como en esta rampa hay rozamiento entre A y B, el centro de masa del cilindro se va a trasladar, ¿no?, a lo largo de la rampa, pero el cilindro en sí va a rotar como consecuencia de la fuerza de rozamiento, y esto constituye una traslación del cilindro con rotación, pero sin deslizamiento. Es decir, rueda sin deslizar. Cuando nos dicen rueda sin deslizar, es que hay rozamiento. Bueno, bien, ahora, una vez que llegamos al punto B, deja de actuar la fuerza de rozamiento y a partir de ahí el cilindro sigue subiendo, pasa por el punto C y parecería que va a subir hasta otro punto donde momentáneamente se detendrá y luego volverá para abajo, pero ahí ya no nos interesa porque está fuera del alcance del problema. Lo que nos preguntan es calcular la velocidad del centro de masa del cilindro en el punto B, la velocidad angular del cilindro en C y la velocidad del centro de masa en C, y la altura a la que ascenderá el centro de masa del cilindro. Es decir, esto se refiere a qué altura el centro de masa del cilindro va a detenerse. Entonces, cuando tenemos un problema de un sólido rígido, como este es el caso, tenemos que enfocarnos bien y tener en cuenta que hay dos cosas que, digamos, podemos ver, entre comillas, por separado. Una es el centro de masa. ¿Qué es lo que hace el centro de masa? El centro de masa describe este movimiento de rotación vertical, pero ¿qué es lo que hace el cuerpo del cilindro? El cuerpo del cilindro va a ir rotando. Vamos a la explicación. En este dibujo he dibujado la situación inicial en la cual colocamos el cilindro contra la rampa, apenas la está tocando y lo suelto, tiene velocidad cero, aquí ni rota, y el centro de masa tiene velocidad cero. Entonces el peso lo lleva hacia abajo y en cuanto se apoya contra la rampa, en otra situación, un poquito posterior, yo he dibujado, aquí ya tenemos presente la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento. Es decir, el peso tiene una componente Px que actúa sobre el centro de masa, y esta componente Px lo que hace es aumentar la velocidad del centro de masa, y quiere, digamos, entre comillas, quiere, ¿no?, la fuerza, provocar la traslación del cilindro, que el cilindro deslice a lo largo de la rampa. Pero, como hay rozamiento, la fuerza de rozamiento impide el deslizamiento de todos los puntos del cilindro, y a este punto que está en contacto con la superficie lo tranca, digamos, ahí no lo deja moverse a este punto momentáneamente, porque la letra dice que rueda sin deslizar, es decir, este punto que está en contacto no desliza, se queda quieto como consecuencia del rozamiento, y por tanto todo el cilindro va a rotar, digamos, en torno a este punto. También, ¿cómo lo podemos ver? Podemos ver que el rozamiento, como tiene un brazo de palanca igual al radio, va a provocar un momento de rotación que por la regla de la mano derecha podemos determinar que tiene sentido horario. Como está rotando, tendrá una velocidad angular, que es un vector, que será entrante, por la regla de la mano derecha, y como esta velocidad del centro de masa está aumentando, también está aumentando la velocidad de rotación, porque la velocidad del centro de masa y la velocidad angular de rotación están vinculadas con esta ecuación. Es decir, el módulo de la velocidad del centro de masa es omega por R.
Entonces, si la velocidad del centro de masa está aumentando, la omega estará aumentando. Entonces, como tengo una velocidad angular que está aumentando, también estará presente una aceleración angular, que recordemos, la aceleración angular es la rapidez de cambio, o la derivada con respecto al tiempo de la velocidad angular. Otro aspecto importante, el peso tiene esta componente peso I, en esta dirección de I, digamos, un eje I instantáneo, y tenemos una recta normal, una fuerza normal, pero esta fuerza no tiene el mismo módulo que peso I. ¿Por qué? Porque como el centro de masa está rotando, recordemos que cuando un objeto está rotando, existe una fuerza centrípeta, que es la fuerza neta de las fuerzas que actúan en dirección del radio, y entonces podemos escribir esa fuerza centrípeta que apunta hacia el centro justamente como la suma del vector normal más el vector P sub I. Entonces, esta suma de vectores implica que habrá una resultante hacia el centro, que es la fuerza centrípeta. Por esa razón, la normal es mayor que P sub I. ¿Cómo podemos calcular el módulo de la fuerza centrípeta? Pues muy sencillo. Si nosotros consideramos que tenemos un eje I en esta dirección y tomamos lo que apunta en esta dirección positivo y en sentido contrario negativo, vamos a poner que la fuerza centrípeta la puedo escribir como su módulo por J, la normal también como su módulo por J, y P sub I como apunta hacia las I negativas menos PI por J. Ahora podemos cancelar J, que aparece en todos los términos, y nos queda que la fuerza centrípeta es N menos PI. El módulo, Y el módulo de la fuerza centrípeta también lo podemos calcular como la masa, por la velocidad del centro de masa al cuadrado, partido el radio de rotación. Estas consideraciones dinámicas son sumamente importantes, pero no las vamos a aplicar en el problema, porque el problema se puede resolver haciendo consideraciones energéticas. ¿Vale? Lo vamos a resolver por energía. Bueno, vamos a ver una cosa. Nosotros tenemos presente la fuerza de rozamiento, que es la que provoca la rotación a lo largo de la rampa, pero esta fuerza de rozamiento no trabaja. ¿Por qué? ¿Por qué no trabaja? Porque no desplaza su punto de aplicación. Esta fuerza de rozamiento aparece sobre cada punto que está en contacto con la rampa y desaparece sobre ese punto una vez que el punto deja de estar en contacto con la rampa. Y aparecerá otra fuerza de rozamiento sobre el punto siguiente, y así para todos los puntos que van tomando contacto con la rampa a lo largo de esta rotación. Por tanto, existe fuerza de rozamiento, una fuerza de rozamiento instantánea para cada punto, pero esta fuerza no desplaza su punto de aplicación y por lo tanto su trabajo es cero. Luego, las fuerzas que actúan son la normal, que tampoco realiza trabajo por ser perpendicular al desplazamiento, y trabaja el peso sí, pero es una fuerza conservativa. Por tanto, en todo este trayecto de A a B, puedo decir que la energía se conserva, la energía mecánica se conserva a pesar de que hay rozamiento. Ahora, un tema muy importante. Aquí el cilindro tiene solamente energía potencial gravitatoria porque su centro de masa está en reposo y no está rotando, no tiene velocidad angular. En el punto B, el cilindro está rotando, el centro de masa tiene cierta velocidad y está a cierta altura, por lo que la energía mecánica estará dada como la suma de la energía potencial gravitatoria más la energía cinética de traslación del centro de masa más la energía de rotación del cilindro en torno al centro de masa. A partir de B ya no hay rozamiento,
no hay rozamiento. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, respecto a la rotación, que si el cilindro tenía una velocidad angular, como el centro de masa sigue subiendo, el cilindro sigue rotando con la misma velocidad angular, porque no hay ningún momento de ninguna fuerza de rozamiento, ni otra fuerza, que haga disminuir esta velocidad angular de rotación. Si hubiera rozamiento, sería diferente, pero al no haber rozamiento, esta velocidad angular adquirida en el punto B se va a mantener, incluso en el punto D, donde momentáneamente el centro de masa se detiene, porque la velocidad del centro de masa va a ir disminuyendo, porque la componente del peso ahora es opuesta a la velocidad del centro de masa, y esta componente del peso va aumentando cada vez más, hasta que llega un momento que la velocidad del centro de masa es cero, y esto se queda rotando momentáneamente y luego vuelve hacia abajo rotando, hasta que en B aparece una fuerza de rozamiento. Pero claro, esta fuerza de rozamiento ahora aparece en sentido contrario, y entonces a partir de B rotará en este otro sentido. Bien, vamos a resolver el problema. Vamos a poner que la energía mecánica en A, esta es la parte A, será igual a la energía mecánica en B. Bien, en A, ¿qué tenemos? Energía potencial gravitatoria mgh, y en B tenemos energía cinética del centro de masa, velocidad del centro de masa en B al cuadrado sobre 2, más la energía de rotación del cilindro, que será la velocidad angular de rotación al cuadrado por el momento de inercia del cilindro respecto al centro de masa, dividido entre 2. Tenemos una relación, y es que la velocidad del centro de masa la puedo escribir como omega por R, eso se puede demostrar. Y por otro lado, el momento de inercia del cilindro respecto al centro de masa viene dado por m por r cuadrado partido 2. Entonces, este término nos queda. Si despejamos omega, es velocidad del centro de masa sobre r, pero como está al cuadrado, nos queda velocidad del centro de masa al cuadrado sobre r al cuadrado. Luego tenemos este 2 en el denominador, y el momento de inercia, que es m por r al cuadrado partido 2. Simplificamos r al cuadrado y este término nos queda m por velocidad del centro de masa al cuadrado partido 4, o sea, masa por velocidad en b al cuadrado partido 4. Vamos a sustituir este término por la conclusión a la que hemos llegado y nos queda masa por velocidad de b al cuadrado sobre 4. Esto lo vamos a borrar. En definitiva, podemos simplificar la masa y entonces nos va a quedar. Nos falta una cosita, nos falta la energía potencial gravitatoria, que será m por g por h sobre 2. Vale, entonces, vamos a agrupar de este lado g por h menos 1/2 de g por h, y del otro lado sacamos factor común, la velocidad del centro de masa en b al cuadrado, y nos queda 1/2 más 1/4, y esto nos queda gh menos 1/2, me queda 1/2, o sea, g por h sobre 2. Y luego, aquí nos queda velocidad de b al cuadrado por 4, 4 sobre 2 me da 2 por 1, 2 más 1 son 3. Simplifico este 2 con el 4 y me queda un 2, y por lo tanto 2 por g por h partido 3 será la velocidad de b al cuadrado. Por lo tanto, la raíz cuadrada será la velocidad en el punto B. Como vemos, eso coincide con nuestro resultado que tenemos ahí arriba. Ahora queremos hallar la velocidad en el punto C, la velocidad angular en el punto C. Bueno, la velocidad angular en el punto C dijimos que va a ser igual a la velocidad angular en el punto B. Y la velocidad angular en el punto B, recién acabamos de ver que puede ser calculada así: velocidad del centro de masa dividido el radio.
Es decir, que nos queda 1 sobre R por la raíz de 2G por 2GH partido 3, que coincide con nuestro resultado. Ahora, queremos calcular la velocidad del centro de masa en el punto C. Entonces, vamos a tener presente una cosa. La velocidad angular en el punto C será 1 sobre R por la raíz de 2G por H partido 3. Vamos a borrar todo esto. Pero cuidado, porque entre B y C, como explicamos aquí, entre B y C la velocidad angular es la misma, pero no así la velocidad del centro de masa, que ha disminuido por acción de la componente Px. Entonces, lo que sí podemos hacer es igualar la energía mecánica en A con la energía mecánica en el punto C. Entonces nos va a quedar M por G por H será igual a masa por velocidad del centro de masa en C al cuadrado sobre 2, más la velocidad de rotación, que será omega en C al cuadrado por I sobre 2, más la energía potencial gravitatoria, que será M por G, y la altura vale 2 por H sobre 3. Bien, vamos a centrarnos en este término. La velocidad en C al cuadrado implica elevar esta expresión al cuadrado, por lo cual me va a quedar, la raíz se me va, me queda 2G por H sobre 3 por R al cuadrado. Al multiplicar por el momento de inercia y dividir entre 2, me va a quedar un 2 aquí abajo y aquí me queda M por R cuadrado sobre 2. Así que, en definitiva, se me simplifica el R al cuadrado y me queda 2 por M por G por H partido 2 por 2, 4 por 3, 12. Entonces, vamos a sustituir esto por esa expresión y nos queda 2 por M por G por H sobre 12. Ahora vamos a simplificar las masas, que aparece en todos los términos, y vamos a agrupar términos. Me queda G por H, aquí puedo simplificar el 2 con el 12, ¿no? Y me queda un 6, menos G por H sobre 6, menos 2G por H sobre 3. Todo esto será igual a la velocidad de C al cuadrado sobre 2. Muy bien, vamos a poner un común denominador, que será el 6, porque 6 es divisible entre 3, y entonces me va a quedar 6 por G por H menos G por H. 6 entre 3 me da 2 por 2, 4 G por H, y del otro lado velocidad de C al cuadrado sobre 2. ¿Qué tenemos? 6GH menos GH me da 5GH, menos 4 me da 1GH sobre 6, o sea, G por H sobre 6 igual a velocidad de C al cuadrado sobre 2. Simplifico este 2 y me queda un 3, y por lo tanto me va a quedar G por H sobre 3 raíz cuadrada. Esa es la velocidad en el punto C, que coincide con nuestro resultado. Bien, vamos a terminar el problema, y para eso vamos a calcular hasta qué altura llega el centro de masa. Yo les dije que era este punto D, yo quiero hallar la altura del punto D, donde sabemos que tenemos energía gravitatoria, energía potencial gravitatoria, y energía de rotación, pero no así energía cinética del centro de masa, porque está momentáneamente en reposo. Entonces, vamos a podemos igualar la energía mecánica en A con la energía mecánica
del punto D y nos queda otra vez m por g por h será igual a la energía de rotación, que será omega en el punto D al cuadrado por I sobre 2, va a la energía potencial gravitatoria, que será m por g por esa h', que es la que yo deseo calcular. Bien, este término, otra vez, vamos a ver, omega D es igual que omega C, o sea que al cuadrado otra vez nos queda 2 por G por H, ¿no? Sobre 3 y por R al cuadrado, y ahí abajo hay un 2, y el momento de inercia es m por R cuadrado sobre 2. Simplificamos otra vez, esto ya lo hicimos antes, entonces nos queda 2mgh, 2mgh, dividido 2 por 2, 4 por 3, 12. Entonces, al final, volviendo a la ecuación, mg por h es igual a 2mg por h sobre 12 más m por g por h'. Podemos simplificar las masas. Aquí 2 lo simplifico y me queda un 6. Y entonces me queda g por h menos g por h sobre 6 es igual a g por h'. Podemos simplificar g y me queda h menos un sexto. Ponemos como un denominador 6 y me queda 6h menos h es igual a h'. O sea que esto me da 6h menos h, me da 5h sobre 6. Y ahí hemos llegado al último resultado. Bueno, espero que les haya sido muy provechoso el vídeo y quiero hacerles un comentario final. Estamos acostumbrados a lo que yo llamo el use y tire. Es decir, si el vídeo me ha servido, ¿qué me cuesta a mí darle un like? ¿Qué me cuesta a mí suscribirme al canal? Aunque no le des a la campanita si no te interesa recibir notificaciones. Pero me parece una actitud egoísta, sin duda alguna, independientemente de que alguien se pueda molestar, de ver el vídeo y si realmente te ha sido útil, no darle me gusta y no suscribirte. Me parece una actitud absolutamente egoísta. Y es parte del mundo que estamos viviendo, pero si somos estudiantes, somos personas serias, comprometidas, somos empáticos con los demás, tenemos que tener otro tipo de actitud, otro tipo de conducta, como corresponde. Y aquí lo que corresponde es, si te gustó el vídeo, pues le das like y también te suscribes. Bueno, después de este sermón, les digo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.